Bien, buenos días con todos, siendo las 10 de la mañana con 1 minuto del día 30 de enero de 2025, se hace presente el juez Juan Antonio Rosas Castañeda, juez del Juzgado Permanente especializado en extinción de dominio con sede en Lima, a efectos de continuar la audiencia de pruebas en el expediente 55 del 2024, cuaderno 0, en el proceso de extinción de dominio respecto a la suma dineraria de 376.969.13 soles y 1.236.543.30 soles, de titularidad del requerido Vladimir Roy Cerrón Rojas. Procedemos con la acreditación de las partes. Fiscalía, su acreditación. Buen día, señor magistrado, y buenos días a los participantes en esta audiencia. Por el Ministerio Público, Jessica López Guainate de Liberato, fiscal adjunta provincial de la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima, con los demás datos ya incorporados en audiencias anteriores. Gracias. Acreditación de la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público y con los presentes. La suscrita, la abogada Angélica Caicho Guevara, en representación de la Procuraduría Pública especializada en extinción de dominio. Y datos ya consignados en autos. Muy agradecida. Gracias. Acreditación de la defensa del requerido. Buen día, señor magistrado. Procuraduría Pública, Ministerio Público. Ángel Espinosa Quispe, con registro CAJ 3074, en la defensa del señor Cerrón Rojas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Consultamos con la señorita especialista para que nos informe si existe despacho pendiente. Buen día, señor magistrado y todos los presentes. Tenemos dos escritos pendientes de proveer. El primero, ingresado con fecha 29 de enero del 2024, a horas 5:35 de la tarde, por el abogado Ángel Espinosa Quispe, a través del cual indica reservarse su derecho para hacerlo valer en la instancia correspondiente al haber recibido la resolución número 22, con la que se declara improcedente la incorporación de prueba de oficio. Asimismo, como segundo escrito, tenemos el presentado con fecha de hoy, 30 de enero del 2025, a horas 9:25 de la mañana, a través del cual presenta por escrito sus alegatos de clausura. Es todo cuanto se tiene que informar. Muy bien, a los escritos presentados por la defensa de requerido, téngase presente y agréguese a los autos. Declaramos instalada la audiencia. Corresponde ahora escuchar los alegatos finales de las partes. Invitamos a la Fiscalía a efectos de plantear sus conclusiones sobre el debate probatorio. Bien, muchísimas gracias, señor magistrado. En la sesión 1 de la audiencia inicial, luego de haber escuchado tanto la tesis fiscal, así como la tesis de la defensa del señor Cerrón Rojas, su despacho fijó como único punto controvertido determinar si las sumas dinerarias materia de extinción de dominio constituyen o no incremento patrimonial no justificado de persona natural vinculado a actividades ilícitas de crimen organizado, corrupción de funcionarios y o lavado de activos. En ese sentido, señor juez, en esta etapa procesal de alegatos finales, resulta oportuno resaltar que la ley de extinción de dominio establece que el incremento patrimonial no justificado es el aumento del patrimonio o del gasto económico de una persona natural o jurídica notoriamente superior al que normalmente hubiera podido percibir en virtud de su actividad laboral o económica lícita o de sus ingresos por cualquier otra causa. Existiendo, además, dice la ley, elementos que permitan considerar razonablemente que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas, presupuesto que ha sido invocado en la demanda y que se ha acreditado con solvencia durante todas estas sesiones, fundamentado en los siguientes indicios plurales, concurrentes y concomitantes que paso a detallar. Señor juez, luego de haber actuado las pruebas admitidas por su despacho, se encuentra acreditado con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones emitida en el año 2010, así como las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas presentadas por el propio Cerrón Rojas a la Contraloría General de la República, que fue presidente regional de Junín en el periodo de enero 2011 a diciembre de 2014. Y que al inicio, de forma periódica y al finalizar su mandato como presidente regional de Junín, en cumplimiento de un mandato constitucional previsto en el artículo 41, presentó ante la Contraloría General de la República sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. De estas declaraciones, señor juez, debemos rescatar lo siguiente. Estas se presumen ciertas, pues no se trataba de cualquier ciudadano, sino de un funcionario público. Por tanto, se encuentra acreditado
que inició con un patrimonio de 69.456.48 soles, depositado en una cuenta del Banco de la Nación, 4.757.49, y en otra cuenta del Banco Continental, 64.699. Además, dijo señor Cerrón Rojas que contaba con un inmueble ubicado en Los Dogos, 121 La Ribera, Huancayo, que valía 162.741.14, monto que no sufrió variación alguna en los años 2012 y 2013. Declaró además el señor Cerrón Rojas que percibía como renta de quinta categoría 14.300 soles del gobierno regional de Junín y que su renta bruta mensual por ejercicio individual, es decir, cuarta categoría, era de 900 soles de la Universidad del Centro del Perú. Además de esta información podemos recoger lo siguiente, que solo en el año 2011 declaró ingresos por la Universidad del Centro del Perú. A partir del 2012 en adelante, el señor Cerrón Rojas solo percibía renta por el gobierno regional de Junín como gobernador. Y terminó su mandato en el año 2014 con un ahorro ya no de 69.000 soles, sino de 680.000 soles. Su casa en Los Dogos ahora valía 270.000 soles y compró una oficina por 40.000 nuevos soles. Primera conclusión, de esta suma de indicios, señor juez, se tiene que de los 69.456.48 de ahorros que tenía el 2011, que dijo tener el 2012 y el 2013, al salir de su gestión en solo un año, el señor Cerrón Rojas en el 2014 tenía 680.000 nuevos soles de ahorros. Por tanto, existe un monto de 610.543.52 soles, aproximadamente 10 veces más de su patrimonio inicial, cuyo origen se desconoce. ¿Y por qué este despacho fiscal sostiene y acreditó que este patrimonio no tiene sustento o se desconoce su origen? Se ha actuado, señor magistrado, la información proporcionada por SUNAT, en la que se señala que Cerrón Rojas no declaró renta de cuarta categoría en los periodos de enero 2012 a junio 2015. Asimismo, según el Ministerio de Trabajo, Cerrón Rojas no percibió renta de la UNSP desde el mes de mayo del 2011 a diciembre de 2014. Tampoco laboró en salud entre el 1 de enero del 2011 a diciembre de 2014. Además, con el informe de Equifax acreditamos que Cerrón Rojas en ese periodo no obtuvo préstamos, tarjetas de crédito u otro ingreso a través de entidades bancarias en dicho proceso. Luego, señor juez, con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones emitida en el año 2018, así como las dos declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas a la Contraloría General de la República por el propio Cerrón Rojas al inicio de su gestión, probamos que Cerrón Rojas fue declarado nuevamente ganador de las elecciones para presidente regional por Junín por el periodo 2019-2022 y que ahora sus ahorros al inicio de este nuevo mandato ascienden a 1.233.295.84, repartidos según su declaración en el Banco de la Nación 49.629.43, en una cuenta del Banco Continental 847.994.54, en otra cuenta del Banco Continental 49.593.36, en otra cuenta del Banco Continental 9.558.28, en la Caja Huancayo 260.000 nuevos soles y nuevamente en otra cuenta del Banco Continental 16.520.23, con un total de 1.233.295.48 soles. Además, Cerrón Rojas dijo que ganaba por quinta categoría 14.300 soles del gobierno regional de Junín y tenía como renta bruta por ejercicio individual, es decir, cuarta categoría, la suma de 12.576.25. Ahora bien, ¿cómo acreditamos en este proceso que dicho monto, 1.233.295.84, constituye incremento patrimonial no justificado, señor juez? Se ha actuado en este proceso el medio probatorio 1P, constituido por el propio informe pericial de parte que presentó Cerrón Rojas a la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, suscrita por el perito Juvenal Mendoza Lázaro, quien señaló lo siguiente, y veas en el cuadro 1 y 2 de la página 13 de dicho informe, que de enero del 2015 a diciembre del 2018, Cerrón Rojas percibió como renta de cuarta categoría 259.235.
y como renta de quinta categoría 140.116.59. Es decir, entre enero del 2015 a diciembre del 2018, Cerrón Rojas, según su propia perito, obtuvo 399.351.59 como ingresos de cuarta y quinta categoría. Evidenciando la existencia de por lo menos 833.944.25 soles, casi 1 millón de soles de origen desconocido en tan solo este periodo. ¿Cómo la acreditamos? Las máximas de la experiencia, señor magistrado, nos dicen que al monto obtenido de renta de cuarta y quinta categoría debe descontarse pues los gastos de alimentación, vestido, salud, transporte, recreación, capacitación, pago de colegio profesional al que pertenecían al señor Cerrón Rojas y su esposa, los viajes que realizaron, etcétera, 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 que son una suma de gastos necesarios para subsistir. Nuevamente, de él y de su esposa, como los gastos que generaba su campaña política, pues es un hecho notorio la intención política que tenía el demandado. ¿Cómo acreditamos ello? Con la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, entidad que comunicó que Cerrón Rojas no reporta rentas de quinta categoría desde noviembre de 2015 a abril 2016 y de julio a diciembre del 2018. Además, con este medio probatorio acreditamos que su esposa no reporta ingreso alguno dentro del periodo de análisis 2015-2018, por lo que estos gastos deben ser descontados prudencialmente por su despacho del monto total que habría percibido Cerrón Rojas como cuarta y quinta categoría. Respaldamos además con la información proporcionada por la SUNAT, que informó que en los periodos 2015 a 2018, Cerrón Rojas registró declaraciones juradas, es verdad, de ingresos de cuarta categoría. Sin embargo, debe considerarse los montos de su propia pericia, esto es, que Cerrón Rojas tenía entre el 2014 y 2015 y 2018 259.235 soles como ingresos de cuarta categoría. Montos que, como repetimos, deberán ser descontados razonablemente con los ingresos necesarios para que el señor y su esposa pudieran subsistir. Acreditamos también con el reporte migratorio de Cerrón Rojas, en el que se aprecia que desde el 14 de febrero del 2015 hasta el mes de diciembre del año 2018, Cerrón Rojas viajó a Panamá por 4 días, a Ecuador por 5 días, a Bolivia por 2 días, a Ecuador nuevamente por 7 días, a Colombia por 31 días, a Panamá por 9 días, en el periodo, todo esto en el periodo anterior al 2019. ¿Cuánto gasta uno si se va del país? Estos gastos, señor juez, deben ser considerados por su despacho como egresos del señor Cerrón Rojas, los mismos que deben descontarse a sus ingresos de 399.351.59, que de acuerdo a su perito, obtuvo entre el periodo del 2015 al 2018. Además, probamos con el informe de Equifax que en el periodo de 2015 a 2018 Cerrón Rojas tampoco hizo uso de tarjetas de crédito u obtuvo préstamo bancario alguno. Finalmente, con el medio probatorio constituido por el informe pericial 401-2022 MP-FNGG Operit Confort y el informe 030-2022 MP-GG Operit Confort, corroboramos la existencia de incremento patrimonial no justificado por un total de 6.241.140.66 en un periodo más grande, el periodo de enero del 2008 a septiembre del 2021, siendo que en este caso solo venimos analizando 1.613.572.43 nuevos soles en total. Asimismo, en el examen realizado a los peritos, se les preguntó, con presencia de la defensa de Cerrón Rojas, si los montos que son materia de extinción de dominio han sido considerados en sus informes periciales, habiendo respondido que fueron considerados como parte del desbalance patrimonial hallado en el periodo que ellos analizaron. Señor juez, ahora bien, en cuanto al vínculo del incremento patrimonial no justificado con las actividades ilícitas en las que se ha visto involucrado Vladimir Roy Cerrón Rojas, probamos lo siguiente. En la línea del tiempo en la que se encontraron estos importes de 610.543.52 y 1.236.543.30 nuevos soles,
Notamos lo siguiente: esto se habría incrementado cuando paralelamente Cerrón Rojas se encontraba en curso en actividades ilícitas que posteriormente, por las que posteriormente fue investigado y hasta condenado. Ello se corroboró con los actuados de los siguientes procesos que han sido actuados en este proceso. Respecto a actividades ilícitas relacionadas a criminalidad organizada y lavado de activos, en el caso denominado los dinámicos del centro, organización que es investigada y que dataría desde el año 2012, a Cerrón Rojas se le atribuye ser el líder de dicha organización criminal. Respecto a actividades ilícitas relacionadas a corrupción de funcionarios, específicamente negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en el caso denominado Proyecto Mejoramiento de Agua Potable La Oroya, obran las sentencias de primera y segunda instancia, en el que el señor Cerrón fue sentenciado por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por hechos ocurridos en su primer periodo como presidente regional de Junín. Respecto a actividades ilícitas relacionadas a asociación ilícita para delinquir, concusión y otros, tenemos que en el denominado caso Antalsi se evidencia que Cerrón Rojas se encuentra inmerso en una investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de asociación ilícita, concusión y otros. Respecto a actividades ilícitas relacionadas a delito de colusión, Cerrón Rojas, señor juez, fue sentenciado en el caso denominado Aeródromo Huanca en la modalidad de colusión. Todos estos ilícitos se le atribuyen a nivel penal fue en su condición de gobernador regional de Junín y como líder del partido político Perú Libre. Asimismo, con la información proporcionada por la SBS y que también ha sido actuada en este proceso, aportamos otro indicio para considerar que Cerrón Rojas realizaba movimientos financieros sospechosos. Así, la SBS concluyó que el rescate de 1.253.074 soles solicitado por Cerrón el 8 de julio del 2021 constituye una intención de pérdida o desvío de fondos con la finalidad de que estos no sean afectados con medidas limitativas propias de una investigación penal. Pues esta operación de rescate se realizó luego de haberse dispuesto el inicio de la investigación preliminar por lavado de activos a cargo de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo y de manera casi inmediata al requerimiento fiscal de aplicación de medida de congelamiento administrativo financiero solicitado por la UIF. Por su parte, la defensa del señor Cerrón Rojas ha actuado documentos emitidos por la SUNAT referidos a la fiscalización definitiva realizada a la hora demandado. ¿Por qué periodo? Por el periodo de enero a diciembre del 2020, en el que se señala cuáles son sus objetivos. Y en este documento que ha sido actuado se señala, se le ha comunicado que se ha determinado presuntos incrementos patrimoniales por justificar por el importe de 9.054.56 por el ejercicio 2020 bajo el método de adquisiciones y desembolsos. Asimismo, se señala en ese medio probatorio actuado por la defensa de Cerrón Rojas que la base imponible, que para la SUNAT la base imponible y la cuantía del tributo siempre está sujeta a fiscalización tributaria. Y finalmente, para finalizar esta fiscalización definitiva, SUNAT emitió la resolución de determinación final del impuesto a la renta de persona natural por el ejercicio 2020. Es decir, señor magistrado, la actuación de la SUNAT tenía una finalidad recaudadora, una finalidad distinta a la que se viene analizando, mas no analizó ni se pronunció sobre la existencia de incremento patrimonial justificado o injustificado de los periodos que se comprenden en este proceso. No habiendo ofrecido otra prueba de etapa que correspondía, pese a haber contado con 2 abogados defensores apersonados al proceso desde el inicio de la presente causa de extinción de dominio, por lo que tampoco el señor Cerrón Rojas podría alegar algún tipo de indefensión. Es más, el último abogado defensor no ha desvirtuado los medios probatorios actuados por esta parte procesal y únicamente ha realizado diversas observaciones subjetivas a la pericia ofrecida por este despacho fiscal, sin haber aportado algún documento idóneo que sustente sus dichos, por lo que su despacho, señor juez, deberá valorarlas como meras alegaciones de defensa. En ese sentido, es válido concluir
en el balance de probabilidades que el aumento del patrimonio del señor Cerrón Rojas, ascendente a 1.613.512.43 soles, es superior al que normalmente hubiera podido percibir en virtud de su actividad laboral o económica lícita, existiendo y habiendo probado la existencia de elementos que permiten considerar razonablemente que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas, pues se encuentra en curso en diversas investigaciones por criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Por estos fundamentos, señor juez, solicito que se declare fundada la demanda extintiva y como consecuencia de ello el dinero en materia de demanda pase a titularidad del Estado representado por el PRONAVI. Gracias. Muy bien. Ahora escuchamos los alegatos finales de la Procuraduría Pública. Señor magistrado, no sé si me permita, por favor, para poder pasar unas diapositivas. Proceda, doctora. Muchísimas gracias. Ya. Buenos días con todos, señor magistrado, muy agradecida. Pues esta Procuraduría primeramente hace suyo también los argumentos ya establecidos por la representante del Ministerio Público. Está levantando, creo, la mano la asistente, doctor. A ver, señorita especialista. A ver, continúe, por favor, doctora. Ya. Expediente 5524, estamos en el proceso de extinción de dominio de sumas de dinero cuyo origen, podemos afirmarlo en este momento, es ilícito, ¿no? La pretensión, como bien ya lo dijo la representante del Ministerio Público, lo que venimos pretendiendo es la extinción de dominio de dos sumas de dinero. Una por 376.969.13 que obran en la cuenta de ahorros BBVA con el número con la terminal 24832 y la suma de 1.236.543, cheque de gerencia número 9223146. El presupuesto de procedencia ya se indicó también, es lo establecido en el literal 7.1, literal B del artículo 7.1, que corresponde al incremento patrimonial no justificado, por cuanto no existen razonables indicios de que provengan de actividades ilícitas conforme ya se ha acreditado en la etapa probatoria. Efectivamente, señor magistrado, el único punto controvertido establecido en esta judicatura es determinar si las sumas dinerarias constituyen o no un incremento patrimonial no justificado de persona natural vinculada a actividades ilícitas. Señor magistrado, tenemos que tener en cuenta cierta información que va a servir justamente para entrelazar la actividad ilícita y este incremento patrimonial cuestionado y debidamente acreditado. Primero, el requerido asume la presidencia del gobierno regional de Junín en dos oportunidades. La primera, de 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2014, y su segundo periodo, que es el 1 de enero del 2019 al 20 de agosto de 2019. Es sabido que esta suspensión de su periodo gubernamental se debió a un acuerdo del Consejo Regional, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el 25 de mayo del 2021 se entabla una denuncia contra esta persona. El señor José Carlos Paredes Rojas interpone una denuncia contra el requerido por el delito de lavado de activos. Acá está, mediante el Acuerdo Regional 398 del 2019, del 20 de agosto del 2019, es que se suspende el requerido en sus funciones como gobernador. Posteriormente, el 7 de julio del 2021, la Procuraduría Pública Anticorrupción solicita que se incorpore a la hora de requerido en la investigación del caso denominado Los Dinámicos del Centro, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta información dada por esto, señor magistrado? Porque es sabido, justamente como parte del proceso de investigación y que ya lo detallaron en la demanda, que el 17 de diciembre del 2018, en la Caja Huancayo, con sede Junín,
el requerido apertura una cuenta con la suma de 260.000 soles. Esta información fue advertida a la UIF, sí, fue advertida a la UIF. ¿Y qué es lo que dijo el señor Cerrón? Que estos 260.000 constituyen el ahorro de toda su vida. Tenemos que tener en cuenta el tiempo. En el 2018 al 2018, él alega que 260.000 soles eran los ahorros de toda su vida. Posteriormente, el 20 de febrero del 2020, hace otro depósito en efectivo de la suma de 1 millón. Esta operación fue reportada a la OIF. No, no fue reportada a la OIF, señor magistrado. ¿Por qué? Porque he sabido que había una vinculación de familiaridad con el administrador de esa agencia, la Caja Huancayo, con funcionarios que formaron parte del gobierno regional de Junín cuando el requerido pues ejercía el cargo de presidente regional. Posteriormente, el 26 de junio del 2020, él intenta retirar estas sumas de la Caja de Huancayo, pero no puede, porque no había fondos suficientes. Entonces, ¿qué pasó? Él apertura una cuenta de libre disposición en el Interbank y solicita el traslado de estas sumas de dinero, ¿no? Ojo, tenemos que tener en cuenta que tanto los 260.000 como este millón, ¿de dónde provienen? No sabemos. Sabemos que los 260, según lo declarado, son los ahorros de toda su vida, pero este millón no lo indicó, ¿no? Posteriormente, el 9 de julio del 2021, intenta nuevamente en la ciudad de Lima, en la agencia de Petituars, en Lince, hacer el retiro de esta suma de dinero. ¿Y qué es lo que solicita? Usa la modalidad de que se le gestione un cheque de gerencia, ¿no? Pero, oh sorpresa, señor magistrado, no pudo disponer de ese cheque de gerencia porque ya la UIF había dispuesto el congelamiento de sus cuentas. Es relevante, señor magistrado, tener en cuenta que el 5 de agosto del 2019, el quinto juzgado unipersonal de Junín había emitido una sentencia, la sentencia 041-2019, por el delito de negociación incompatible. ¿Por qué es relevante esto, señor magistrado? Porque si vemos que en el 2018 hace el depósito de 260, este proceso con una sentencia del 2019 ya venía de años anteriores. Él ya tenía una proyección, él ya sabía lo que podía ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Incorporó al sistema financiero los ingresos que él tenía. ¿Con qué finalidad? Darle vistos de legalidad. El 1 de junio del 2021, señor magistrado, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo abre investigación preliminar por delito de lavado de activos. Ojo, 1 de junio del 2021. No, vemos que esta operación, esta situación es antes de la intención del requerido de hacer el retiro en la sede del INSE de este 1.236.000 soles. Posteriormente, el 7 de julio del 2021, también como acto previo a la intención de disponer de sus dineros, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín solicita que se incorpore el requerido en la investigación del caso de los dinámicos del centro. ¿Qué hemos advertido con estos hechos, señor magistrado? Una intención de tratar de disfrazar, de darle vistos de legalidad a los fondos de dinero cuyo origen no se tiene la certeza. Ya lo dijo la representante del Ministerio Público, como parte de las obligaciones al ser elegido como presidente del gobierno regional, él tenía la obligación de presentar declaraciones juradas. Ojo, todos somos abogados y no necesitamos explicar qué es lo que debe de contener una declaración jurada. En las declaraciones del primer periodo, 2011, 2012 y 2013, ¿qué podemos advertir? Los ingresos ya los detalló la representante del Ministerio Público. Entre el 2011 y el 2012 surge un cambio, sí, efectivamente surge un cambio, única y exclusivamente él declara que percibía los ingresos como gobernador, que eran 14.300. Líquido, no era 14.300 líquidos, señor magistrado, porque esta suma está sujeta a unos descuentos de ley, ¿no? Vemos también que entre el 2013 y 2014 hay un incremento de sus propiedades. Ojo, señor magistrado. Solo percibía lo del gobierno regional y sin embargo ya vemos un incremento de propiedades. Mantiene el inmueble de los Dobos, sí, pero el inmueble anteriormente le había dado un valor. No recuerdo ahorita el monto, pero le había asignado un valor.
y sin embargo, ahora ya lo declara como 270.000 soles. O sea, el valor, ¿eso qué nos quiere decir? Que este inmueble ha sufrido ciertas mejoras. ¿Y las mejoras qué implican? Un gasto, una inversión, ¿no? También tenemos que adquiere dos inmuebles. Un inmueble en Lima 1811 que le asigna el valor de 50.000 soles. Ojo, estos valores los consignó el propio requerido. Debemos de imaginarnos o suponer que son los valores consignados en la información en el PU, el HR de la municipalidad, ¿no? Y también el inmueble 3 en Girón Breña, que le asigna un valor de 40.000 soles. Otra cosa que tenemos que advertir, señor magistrado, que el único ingreso que él tenía era como gobernador, ¿no? Y si bien es cierto, como gobernador, pues hay gastos que aparentemente son asumidos por la misma gobernación, también tenemos entendido que tenía carga familiar, que la esposa no ejercía ninguna labor, gastos propios de vestimenta, comida, y lo que era necesario, pues, para mantener el ritmo de vida como político en ese momento correspondía, ¿no? Y sin embargo vemos cómo incrementa en más de 10 veces sus depósitos y las colocaciones en el banco. De 69.741.48 que declara 2011, 2012 y 2013, pasa a declarar en el 2014 680. Este hecho, señor magistrado, no podemos minimizarlo. Tenemos que tener en cuenta que estas declaraciones juradas dicen del funcionario público, ¿no? Y podemos advertir que definitivamente no hay congruencia entre lo que se puso, lo que era y lo que ahora nos dice la defensa. Tenemos la declaración jurada del 2019. 5 años después, el señor Cerrón asume nuevamente el cargo de gobernador. ¿Qué podemos ver? Señor magistrado, particularmente me causa muchísima sorpresa. En 5 años ha habido una acumulación bastante considerable en su patrimonio. Se advierte el incremento de las colocaciones, ¿no? ¿Cuánto tienen colocaciones? Suman que 1.232.295.84. Más de 1 millón de soles en colocaciones bancarias, señor magistrado. Pero también tenemos que advertir algo en relación a los predios. ¿Mantiene los predios? Sí, sí mantiene los predios. Pero ¿qué sucede con estos predios? Extrañamente, reducen su valor. El valor que les había asignado al primer inmueble de 270.000, ahora lo está valorizando en 124. ¿Se ha depreciado en 5 años, señor magistrado, el predio? El otro inmueble, vamos a recordar, ¿cuánto le asignaba a uno? 50.000 y al otro 40.000. Ahora, ¿cuánto le asigna al de 50.000? 14.000. Y al que le asignaba 40.000, ¿cuánto le asigna? 11.059. Este tipo de informaciones, señor magistrado, debemos analizarlo desde el punto de vista conductual. ¿Qué nos dice del funcionario? ¿Qué pretende esconder? ¿No? Eso lo dejamos para su análisis. Del tema de las cuentas de ahorro, hemos podido advertir que estas son las cuentas principales. Son cuentas donde incluso el abogado de la defensa claramente ha establecido que eran las cuentas donde él percibía sus ingresos. Vamos a darles un beneficio y decir que eran sus ingresos lícitos, pues los ingresos por quinta categoría, por el trabajo que ejerció como gobernador, como trabajo que ejerció en salud, por el trabajo que ejerció como docente en las universidades, ¿no? Tenemos la cuenta del Banco de la Nación con terminal 279028 y tenemos la cuenta en el Continental con terminal 429832. En la cuenta del Banco de la Nación percibía la remuneración de gobernador y como docente. Eso se ha logrado acreditar. Eso no lo desconocemos, no es materia de cuestionamiento. Hemos podido advertir que esto sí es relevante, señor magistrado. A enero del 2012, el saldo que tenía era superior al declarado. ¿Por qué lo hacemos? Lo recalco, porque una vez más vemos la facilidad que se tiene para vertir declaraciones juradas con datos incorrectos, por no decir falsos, pero datos incorrectos. El monto declarado a inicio del 2014 es superior al saldo en cuenta. Él declara un saldo en su declaración jurada del 2014, pero ese saldo no corresponde a las cuentas.
Una vez más, la conducta. En cuanto a la cuenta del Continental, acá percibía las remuneraciones en salud, sí, acá las percibía, ya lo indicó y lo detalló de manera muy precisa la representante del Ministerio Público. Han habido periodos en donde no percibió estas remuneraciones, ¿no? El saldo de cuenta al 2012 es inferior al declarado, lo mismo, la misma modalidad para ambas cuentas. También tenemos las cuentas en la caja bancaria. Ojo, señor magistrado, son dos cuentas. Es la información vertida no solamente por las pericias llevadas a cabo por la Fiscalía, sino también reconocidas por la defensa. La primera cuenta con terminal 676796 fue aperturada el 26 de junio del 2020. Entre los años 2020 y 2021 figuran ingresos por un total de 300.182.70. Sumas, señor magistrado, que no devienen de ninguna de las cuentas abono. Para facilitar este entendimiento, tanto la cuenta del Banco de la Nación como la cuenta del Banco Continental, donde percibía sus ingresos, las estamos denominando cuentas de abono. Esta suma de los 300.182, que fueron depositadas en 2 años. En el año 2020 depositan 288.529.43 y en el 2021 11.687. ¿Se ha podido advertir de las cuentas de abonos el retiro de estas sumas o los traspasos? No, señor magistrado. No vienen de ahí. De estas cuentas de origen no vienen. ¿Qué nos advierte eso? Que no provienen de sus ingresos, no provienen del ejercicio de su labor como docente, como médico, ni como gobernador. Las cuentas abono, paradójicamente, señor magistrado, en estas épocas donde se hace el abono, las cuentas de abono no contaban con el saldo suficiente. O sea, hay una imposibilidad de pretender justificar o pretender hacernos creer que esta cuenta con terminal 676796 ha sido, digamos, aperturada con dineros que provienen del ejercicio legal de su trabajo del señor de la hora requerido. Vamos a la otra cuenta, la cuenta a plazos 17 con terminal 57524. Esta cuenta ya lo hemos dicho, el 15 de diciembre del 2008 hay un abono de 260.000. ¿Se conoce de dónde vienen esos 260.000? Particularmente no hemos visto ninguna operación bancaria, porque efectivamente vemos que sí existe esta modalidad de pretender ingresar los dineros al circuito financiero, pero no lo hemos visto. Vemos el depósito, sí existe el depósito, está la constancia del depósito. Y existe una declaración jurada del señor Cerrón que dijo a diciembre del 2018, estos son los ahorros de toda mi vida. Ya. Vamos a creer esa afirmación. Apertura esta cuenta con los ahorros de toda su vida, ¿no? Particularmente hemos podido ver que no sale de sus cuentas abono. No se advierte ningún retiro, ninguna transferencia en esa fecha por esa suma. Y ni siquiera por suma similar, ¿no? Las cuentas abono, una vez más, a esa fecha, a diciembre del 2018, es más, hemos hecho la revisión en octubre, en noviembre, y tampoco contaban con el saldo suficiente, ¿no? Es más, acá lo estoy detallando. En el Banco de la Nación, a esa fecha había un saldo de 25.319. No había, no tenía el fondo para haber hecho esa transferencia. El 2020 cancela esta cuenta y la traslada a un fondo mutuo, que es el cheque de gerencia, que forma parte del monto que venimos requiriendo en extinción. También, señor magistrado, hemos podido advertir una serie de operaciones sin sustento. Son varias, vamos a dar las que más nos han llamado la atención. En enero del 2013 apertura una cuenta en el BCP por la suma de $20.000. También hemos hecho la revisión, también lo han hecho los peritos. En esta fecha, ¿existen retiros de las cuentas abono que puedan advertir? No, señor magistrado, no existe. Posteriormente, apertura una cuenta a plazos con terminal 85051, donde el 22 de diciembre del 2017 hace un abono de 602.800. Esta suma, ¿de dónde salió? Supuestamente en el 2018
tenía 260.000, que eran los ahorros de toda su vida, porque él lo dijo así, y tenemos que creerle, ¿no? Porque era una declaración jurada. Pero un año antes tenía 602.800. No sabemos de dónde lo sacó. Pero ese monto está ahí, se depositó en efectivo esa cuenta. ¿Es desconocida y sin sustento? Sí, señor magistrado, más que evidente. Posteriormente, hace un abono a la cuenta de libre disposición del Banco Interbank, esto que ya es hasta cansado, que lo hemos repetido, que formó parte de esta trazabilidad, de esta conducta del señor Cerrón, cuando sabía que tenía procesos encima, abona 1 millón de soles, ¿no? Esta suma también es parte de lo que estamos requiriendo, ¿no? Acá lo explicamos. Tenemos las sumas afectas a extinción. Una que está en la cuenta con terminal 32 del Banco Continental y el cheque de gerencia. Esta de terminal 32 constituye el saldo de la referida. Esta cuenta advierte, señor magistrado, una serie de abonos cuyo origen no ha podido ser validado, y los mismos peritos lo dijeron, que no los pueden considerar como tal porque no están justificados. Volvemos a repetir lo que hasta el cansancio hemos dicho en la etapa de actuación probatoria. La justificación de los ingresos no basta, señor magistrado, en este punto de investigación procesal, que se diga, pero ya emití un recibo por honorario. Yo he ejercido mi labor como profesional y emito un recibo por honorario y esos ingresos están válidamente justificados. No, señor magistrado. Los peritos fueron más allá y se lo requirieron. Pruébame que esa prestación que dio origen al pago existió. Se dio esa información, posteriormente lo vamos a poder ver. Tenemos el cheque de gerencia conformado por el abono desconocido a la Camac Huancayo por 260.000 y el posterior abono de 1 millón, ¿no? Estos montos están más que evidentes, señor magistrado, que no tienen un origen. Ya hemos probado que esos 260.000, por más que se pretenda hacer creer que son los ahorros de toda su vida, un año anterior ya había dispuesto de 680.000, ¿no? O sea, lamentablemente estamos en esta situación. Ahora, sobre el informe tan cuestionado por la defensa, el informe 401, vamos a acumular también el tema de la absolución de las observaciones. Este informe es contundente. Pretender quitarle el valor probatorio con esos cuestionamientos sin sustento no debería ser admitido, señor magistrado. Este informe se elaboró en base al análisis de la información registral, información de la SUNAT, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, entre otra información que fue requerida. Los peritos claramente han dicho en reiteradas oportunidades que sí, que se contactaron con el requerido, que le pidieron que presente información y documentación. ¿Qué sucedió? No lo atendió. Hemos sido testigos en el desarrollo del proceso que justamente este fue el punto por el que han pretendido cuestionar la validez del informe pericial. Información incompleta, no han presentado tales documentos, no están validando. Señor magistrado, los procesos tienen etapas. Al requerido se le dio toda la oportunidad. Los peritos le solicitaron información. ¿Qué hizo? Caso omiso. Este informe pericial ha advertido claramente una serie de ingresos desconocidos, en tanto no ha sido posible acreditar si provienen de actividades lícitas. Se ha evidenciado en consecuencia ingresos que se desconoce el origen de por más de 5 millones. En conclusión, se ha determinado un desbalance patrimonial por una suma muy superior a la suma que venimos requiriendo. No corresponde en este proceso hacer el análisis de toda esa suma, no, señor magistrado, únicamente de las sumas que son materia de extinción de dominio. Efectivamente, el requerido ha presentado su informe pericial de parte, ¿no? De los saldos de las cuentas se advierte que no es verdad que haya generado ingresos de cuarta categoría por la suma total de 706.938. Señor magistrado, ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, se le requirió información. Es muy fácil decir, estos son mis ingresos por renta de cuarta, he emitido recibos por honorarios. No es suficiente, señor magistrado.
las máximas de las experiencias lamentablemente nos enseñan y nos han llegado a la conclusión de que justamente las conductas destinadas a la comisión de actos ilícitos tienen por costumbre generar documentos ficticios, generar actos simulados con la única finalidad de pretender ocultar seamos repetitivos, este comportamiento, ¿no?, que contraviene la norma. Consecuentemente, no es posible considerar este monto como saldo inicial al 2011. Este informe también hizo referencia, señor magistrado, sobre la adquisición de un inmueble ubicado en Girón Lima, número 11. Debe quedar claramente establecido que este hecho, esta adquisición del inmueble, no ha sido materia de cuestionamiento, ¿no? No es materia de análisis en este proceso, por cuanto, bueno, no corresponde ningún pronunciamiento. Sobre la conducta del requerido. Hemos podido advertir, y ha sido materia de análisis de los peritos, una realización de varias operaciones financieras ingresando sumas de dinero al sistema con la intención de dificultar el rastreo de activos. Este, señor magistrado, es una conducta típica de lavado de activos. Eso ha quedado más que evidenciado con la serie de operaciones realizadas, justamente en periodos de tiempo en donde se veía pues que el requerido tenía procesos e investigaciones por las diferentes conductas que se le han venido cuestionando, ¿no? Más que evidente, la falta de entrega de información de manera oportuna evidencia una conducta obstruccionista, totalmente obstruccionista, y eso hemos podido advertir que justamente en base a esa conducta es la que ellos mismos pretenden motivar el cuestionamiento hacia los medios probatorios, específicamente hacia los informes periciales. Y también un total desconocimiento del principio de la carga dinámica de la prueba, pues, ¿no? Porque pretender decir la fiscalía no presentó, la fiscalía no adjuntó, desconociendo, eso implica y nos refleja un desconocimiento al principio de la carga dinámica de la prueba. Para reincidir, y no quiero ser más cargosa con este tema, pero creo que es algo que quienes estamos en extinción de dominio lo tenemos claramente, ¿no? Al haberse establecido un principio de la carga dinámica de la prueba en extinción de dominio, implica que el juez tiene que fallar a favor de la demanda planteada en tanto no acredite el requerido con pruebas o indicios concurrentes y razonables el origen o destino lícito. En el presente caso, señor magistrado, no se ha acreditado los orígenes de esos fondos que han venido paseándose, caminando ahí en todo el sistema financiero, ¿no? Cabe preguntarnos, señor magistrado, ¿el ingreso de las sumas de dinero de fuente ilícita al sistema financiero los convierte en lícitos? Eso es lo que hasta el momento he podido advertir de los argumentos de la defensa. ¿El requerido ha podido acreditar fehacientemente los ingresos por cuarta categoría que alega? No, la respuesta es no, señor magistrado. Corresponde valorar si de la evaluación de los medios de prueba presentados por el requerido se ha podido acreditar que los fondos materia de distinción provienen del ejercicio de su trabajo, como lo ha venido sosteniendo en el desarrollo de todo el proceso. Para la suscrita la respuesta también es negativa. Señor magistrado, conforme los argumentos que ha expuesto la representante del Ministerio Público y ahora los argumentos establecidos por la suscrita, es que solicitamos que la demanda se declare fundada en todos sus extremos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Ahora escuchamos los alegatos finales de la defensa. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a usar el tiempo en mérito al derecho a la igualdad, estando a 2 alegatos de clausura. Solicita esta parte, se declara infundada la demanda postulada por el Ministerio Público. Las razones son las siguientes. La tesis principal que sustenta el Ministerio Público es: existen declaraciones juradas en la que declara un monto mínimo, pero de pronto en pocos años apareció sumas dinerarias considerables. Y su sustento básico es que existen declaraciones juradas en la que ya se habría establecido un monto definitivo.
y como aparecieron sumas dinerarias que no tienen sustento, entonces debe declarar fundada la demanda. Esa es la tesis, esa es la columna vertebral que tiene este proceso, esta demanda. Vamos a sostener este alegato de clausura, pese a que ya su despacho habría adelantado opinión en la resolución número 22, atentando a un principio constitucional. Vamos a sostener este alegato también pese a la vulneración de los derechos constitucionales hechos ver también ya durante el transcurso de las audiencias. Pidiendo que también tomen en cuenta esta jurisprudencia contenida en el expediente 97-00401-SP-ED-01, sentencia de apelación número 66-2024, contenida en la resolución número 19-2024, la misma que tiene como sumida el siguiente. El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación o omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Y tomando en cuenta de que, en concreto, técnicamente hablando, todos los resultados a nivel tributario, a nivel de pericia por parte del Ministerio Público, cualquier conclusión se basa fundamentalmente en los extractos bancarios. Por eso era nuestro reclamo. Necesitamos los extractos bancarios. Cuando le preguntamos a los peritos del Ministerio Público presente, ¿de dónde viene? Viene de los extractos bancarios. Y para que esto sea justo, su despacho ha debido de tener los extractos bancarios. Pero sin embargo, son como insumo de todas las conclusiones, los extractos bancarios. Entonces, se pretende extinguir la suma de 376.969.13, la suma de 1.236.543.30 de titularidad del señor Cerrón. La base fundamental, incremento patrimonial no justificado, pero con este alegato y con sus mismas pruebas del Ministerio Público, vamos a señalar que está debidamente justificado. Lo único que necesita hacer técnicamente una revisión de los extractos bancarios. Solamente eso pedimos. Los fundamentos que sostienen la licitud del patrimonio, inexistencia de relación entre el bien y la actividad. Así lo señala el artículo 2 de las disposiciones generales de esta ley 1373. Vamos a justificar con este alegato ahora en lo que corresponde a la suma dineraria de 376.969.13 soles incautados. Respecto de la cuenta del BBVA, que concluyen los numerales 429832. En el año 2008 inicia con un saldo que reconocieron los peritos y eso también reconocieron tácitamente que incurrieron en error. Una pericia errada, por supuesto que no es confiable para sostener una sentencia. Inicia con un saldo de 6.508 soles, tal como fue considerado el informe pericial 401-2022. Desde el año 2008 hasta el 2021, la totalidad de transacciones obedecen a operaciones personales, ordinarias, ilícitas, tal como señalan los extractos bancarios. Tenemos entonces el ingreso de remuneraciones pagadas por el Seguro Social por su trabajo como médico. Vemos en el flujo de ingresos, en el folio 15, informe de levantamiento de observaciones, a la que hace referencia la procuradora, en este levantamiento de observaciones, ahí reconoce su error. Y ahí se verifica también que en los años
desde el 2008 hasta el año 2021, existen ingresos. Renta de quinta categoría. Entonces, los años 2008 al 2010, según los extractos bancarios, el investigado tuvo ingresos por sus remuneraciones y flujo de ingresos hasta por la suma de 40.023.25 extractos bancarios. Año 2011 al 14 no se visualiza ingresos por remuneraciones, solo se reporta ingresos en sus cuentas por gastos comunes como hospedaje, alimentación, mantenimiento de cuenta, etc. Y los años 2015 al 2018 hasta el mes de julio, según los extractos bancarios y flujo procedente, obtuvo ingresos lícitos por remuneraciones. En lo que corresponde al ingreso de remuneraciones pagadas por Algore Junín, el año 2019 de marzo a agosto, y egresos de sus cuentas por gastos comunes como hospedaje, alimentación, mantenimiento, etc. Gastos por mantener deben ser positivos. Los abonos y cargos por montos significativos y transacciones por ingresos considerados por los peritos, que señalan que tiene un origen desconocido. Aquí vienen estas sumas dinerarias considerables. El 3 de marzo del 2020 realizó un ingreso en efectivo vía depósito por la suma de 879.549.95 soles. Pero esto deviene de la cuenta a plazo número 11-02-23-03-00-18-5051. Ahí hay que ver esta carta que viene de los extractos bancarios contenida en el informe pericial 401-2022 de la carpeta fiscal 43-2021. Todos son con sus mismos medios probatorios, los extractos bancarios. Entonces, de esos extractos bancarios, se puede observar que el efectivo constituido por 3 depósitos, esos suma de los 879.549, deviene de 3 depósitos, señor juez. El depósito de 212.000 del día 5 de octubre de 2017, el depósito de 2.000, más la suma de los 602.000 del día 22 de diciembre de 2017, realizado a la cuenta a plazo que concluye en el 5051, aperturada en el Banco Continental BBVA. Y ahí se puede verificar la suma total a la que refiere la Procuraduría, donde proviene esos 879.549. Verifique los extractos. Entonces, ahora, y esto lo que acabamos de señalar está en el folio 835 de la demanda del mismo Ministerio Público. En lo que toca al retiro de la suma de 900.000 soles, el 3 de marzo de 2020 se realiza una compra de cheque de gerencia por el monto de 900.000 soles, que junto con el retiro efectuado de la cuenta del Banco de la Nación, que concluye en 028, el 24 de febrero de 2020 por la suma de 62.740 soles. Matemáticas, menos los gastos bancarios de 48 soles, dan la suma total de 962.692 soles, dinero depositado a la cuenta del Interbank que concluye en 184. Ahí vamos dando respuestas a la ocupación de la Procuraduría. Si nosotros vemos el extracto bancario, si nosotros verificamos el extracto bancario del BBVA correspondiente a este mes de, permítame, a este mes del 31 de marzo del 2020, se verifica en ese extracto bancario, señor magistrado, de que ahí está el movimiento de los 986.625.94. Este extracto bancario fue insumo de la pericia contable en la que se sostiene en su tesis. Y asimismo, también de la auditoría. También podemos verificar del extracto bancario del Banco de la Nación
correspondiente a la cuenta que concluye en 279028, esto de fecha, febrero del 24287, ahí están los 62.740. Todo es del extracto bancario, señor juez. Necesita verificar antes de emitir sentencia los extractos bancarios, que forman parte de la pericia, forman parte de su pericia. Entonces, este acumulado de los 62.740, que corresponde a la remuneración del investigado, proviene de la docencia universitaria en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ahora, la justificación de estos 62.740, también de los extractos bancarios, desde el 2016 hasta el 2019, que haciendo matemáticas llega a la suma de 62.740. Completamente técnico el alegato, por eso es que nos hemos permitido ponerlo en su despacho para que él pueda verificar. Estas operaciones registradas en esta cuenta del Interbank en moneda nacional, que concluye con el terminal 135, ahí se verifica de dónde provienen los 968.605 soles. Incluso en la parte final dice, provino del cobro del cheque del BBVA, que termina en la cuenta 012 por la suma de 900 y 62.692 en efectivo, extractos bancarios. Y ahí está la fuente, incluso la fuente es la misma demanda presentada por el Ministerio Público. Ahora, en lo que toca a esa suma que refieren los peritos, origen desconocido, a los 80.000 soles, se tiene que el 2 de diciembre de 2020 se reporta el ingreso de 80.000 soles, el cual corresponde al local comercial número 205, segundo piso, del Paseo La Breña, el que le estamos conociendo como la venta de la oficina. Una extensión de 18.25 metros cuadrados, y esto tan solamente en verificar la escritura pública. No nos aceptaron la escritura pública vía prueba de oficio, pero eso forma parte ¿de qué? Eso forma parte del informe que hace el señor Juvenal Lázaro, de la pericia contable, voy a aclarar, de la pericia contable que hace el señor Juvenal Mendoza Lázaro, pericia presentada por el mismo Ministerio Público. Ahí tiene como insumo y explica de que esos 80.000 soles vienen de la venta de un inmueble. Ahí está otra respuesta, señora procuradora, ¿de dónde vienen los 80.000 soles? Asimismo, de este mismo testimonio, de este mismo documento y de este mismo informe del señor Juvenal Mendoza Lázaro, está justificado los 162.450, porque la venta de ese inmueble fue por esa suma total. Primero por 80.000 que depositaron y que constan en los extractos bancarios, y luego por otra suma de 82.450. Entonces, detallamos. Como se puede observar, en este contrato es por la suma total de 162.450. Y el 3 de diciembre del 2020 ingresa esa suma de 82.450. El 9 de septiembre ingresa a la cuenta 150 soles. El 15 de diciembre de 2020 ingresa a la cuenta el monto de 15.709 soles, el cual fue remitido por la señora Boluarte por concepto de aporte partidario. El 23 de diciembre de 2020 ingresa a la cuenta los 15.000 soles. Y todo este detalle de los recibos por honorarios emitidos se encuentra en el informe de resultado de requerimiento, el cual fue como única prueba de nosotros. Ahí está validado. Entonces, para respaldar incluso todos estos ingresos, verificar los extractos bancarios a la que hace referencia el informe pericial 401-2022. Para el año 2021 se registran ingresos a la cuenta en las siguientes fechas: el 28 de enero de 2021, el 2 de febrero, 4 de marzo, 19 de marzo y 24 de marzo de 2021,
las cuales dan una suma de 86.400 soles. Y este dicho monto fue considerado en el informe pericial 401-2022 como materia contabilidad forense. En los montos corresponden a los ingresos que presentaron los servicios independientes, ¿no? Considerados rentas de cuarta categoría, que hacen de diciembre de 2020, enero de 2021, febrero y marzo de 2021, la suma total de 117.447.50 y el total de ingresos depositados 86.400. Estas sumas que voy detallando, así de manera exacta, están en los extractos bancarios. Y la fuente es la declaración virtual 709, número de orden, que concluye en el 422, documento que consta en el informe pericial de ingresos de cuarta categoría. Entonces, respecto a esta suma que pretenden extinguir a la primera, podemos concluir lo siguiente. Teniendo como fuente de fecha cierta, ¿qué cosa? Los extractos bancarios, los mismos que tienen valor probatorio, en mejor medida que una declaración jurada, verifican que la suma que se pretende extinguir ascendiente a los 376.969.13 son de procedencia lícita. Su perito, a la última pregunta me recuerdo, ¿qué es lo que tiene mayor objetividad para ser tomado en cuenta? ¿Una declaración jurada o un documento cierto como un extracto bancario? El documento cierto. Y la misma Procuraduría ahora en este alegato ha dicho, esa declaración jurada cambia, ponen un monto y luego ponen... Es una declaración jurada. Es una declaración jurada. Y puesta a la altura de un documento objetivo como es un extracto bancario, tiene que tomarse en cuenta el extracto bancario. Ese es el criterio de sus peritos. Ahora, en lo que toca a la pretensión de extinguir la suma de 1.236.543.30 soles, también sostenemos que tiene procedencia lícita. Y aquí está el fundamento. De lo ya antes señalado, hemos dicho de que estos ingresos incautados del 376.969 se puede evidenciar su procedencia lícita y esto hace la suma a los 962.692 soles, el cual fue depositado en la cuenta que concluye con el 184 del Banco Interbank. Este monto depositado de los 962.000, el 1 de julio del 2020, genera intereses y se acumularon hasta el monto de 968.604.63 soles. Por tanto, a dicha fecha, se realiza el retiro en efectivo, el cual fue invertido. ¿A dónde se fue? A fondos mutuos, a interfondos, a mediano plazo. Ahora vamos a explicar respecto de del sustento, del detalle de estos 879.000 soles 545.95. En lo que toca la suma de 575.460, lo cual se origina ¿de dónde? De remuneraciones depositadas en la cuenta del Banco de la Nación, que concluye con el número 28, que fueron fuente de la pericia 401-2022, extractos bancarios, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos las sumas y restas desde el año 2011, incluso habiendo un saldo inicial de enero del 2011, por la suma de 4.757 hasta el año 2016, hace un total de 575.460. Esa suma así tan igual y exacta está en los extractos bancarios. Respecto a la suma de 212.000 soles, estos fueron remuneraciones depositadas en la cuenta del BBVA que concluyen el 832. Igual es fuente de la pericia 401-2022. Respecto a la suma de 27.030.10, esta se origina del saldo de los 573.31 soles
de la cuenta del BBVA que concluye en el 832. Y está esquematizado de manera detallada en el informe, en el alegato de clausura que se encuentra en su despacho, señor magistrado, y el resumen total de esas sumas de retiros del 575,000, del retiro del 212,000, del retiro de los 27,000 y de los 2,000 más en efectivo, suma 816,800. ¿Dónde está? En los extractos bancarios. Las transacciones mencionadas fueron revisadas por la Fiscalía. Entonces, debo hacer lectura a este párrafo donde hacen mención a las transacciones acreditadas. Y este párrafo se encuentra en la demanda de extinción de dominio por los 834. Dice, en relación a las operaciones bancarias efectuadas en el BBVA Banco Continental, se conoce que entre octubre y diciembre de 2017 efectuó 3 abonos en la cuenta plazo fijo, que concluyen la 51 en el BBVA por un importe de 816,800 soles, los mismos que fueron cancelados el 3 de marzo del 2020 y posteriormente abonados a su cuenta de ahorros en moneda nacional del BBVA que concluye en la 332, por el importe acumulado de 879,550 soles. ¿A dónde hace referencia? ¿Por qué toma en cuenta esto el Ministerio Público en su demanda? Esto deviene de los extractos bancarios. Además, seguimos señalando que dicha transacción se realizó el mismo día, el 1 de julio del 2020, el retiro a la cuenta del Banco Internacional del Perú, Interbank, que concluye en la cuenta 135 por la suma de 284,469,40 soles. Entonces, a manera de conclusión, el origen de dicho fondo corresponde a la salida de la suma de los 260,000 soles en diciembre de 2018 de la cuenta a plazo fijo que concluye en el número 524 de la Caja Municipal de Huancayo, la cual al 9 de agosto del 2020 fue capitalizada por la suma de 24,551 soles, haciendo un total de 284,551,03 soles. ¿De dónde proviene? De los extractos bancarios. Entonces, estas operaciones registradas en esta cuenta del CEMAC Huancayo, que concluye en la cuenta 524, están incluso tomados en cuenta en la misma demanda de extinción de dominio. Entonces consideramos que debe demostrar el siguiente detalle de los 260,000 soles. ¿De dónde provienen los 260,000 soles? Ahora le respondemos. 139,000 soles 80 por concepto de ahorro de remuneraciones, producto de retiros realizados de la cuenta BBVA que concluye en el 832. Conforme a los extractos bancarios, fuente de la pericia 401-2022, materia de contabilidad forense, ahí se suman los 139,000.80 soles. Los extractos bancarios que corresponden desde enero hasta diciembre de los años 2006, 7, 8, 9 y 10, y retiros de 2006 al 2007 y retiros de 2008 al 2010, haciendo matemáticas 139,000.080. A la suma de 120,920, producto de ingresos independientes considerados rentas de cuarta categoría 2016-2018, haciendo un total de 117,000 total de ingresos declarados, ingresos depositados 120,920. Con estas dos alegaciones, tanto de la suma de 300 y tantos mil y 1,200,000 y tantos mil, con todos estos alegatos, debe declararse infundada. Verificar los extractos. Ahora, voy a ceñirme y seguir insistiendo ya en estos alegatos a las inconsistencias del flujo de ingresos y egresos para la determinación del desbalance patrimonial realizado según el informe pericial 401-2022. Porque de seguro que se va a sostener la sentencia en esta pericia, pero ¿cómo ha de sostenerse si es inconsistente, falta de objetividad, etcétera? Conforme a lo siguiente, podemos observar que estos flujos carecen de integridad, es un principio
para realizar este tipo de pericias. Y también de lógica. Habíamos señalado, y ahora lo repetimos, que la normativa pertinente señala de que cuando se hace transacciones bancarias de cuenta a cuenta, eso no se puede sumar. Eso desde ya es una grave falencia, así como lo hemos puesto el cuadro en su despacho al hacer el alegato para que se admita las pruebas de oficio. En los flujos, en el último cuadro que corresponde al año 2020, hay graves inconsistencias por parte de estos peritos. Estos últimos cuadros, eso es el flujo, estos últimos cuadros resume todo el contenido de la pericia. Y esto está contenido en rubro de ingresos, egresos, y luego al final señala de origen desconocido. 3 cuadritos, pero al final es un solo cuadro. Ahora voy a observar el rubro de ingresos. Los años 2008 y 2009, en lo que corresponde al ingreso del código C122, Banco BBVA Continental, la cuenta que concluye en 832, quinta categoría, consignan en el flujo de ingresos los montos de 54.000 soles para el año 2008 y 40.000.21.26 para el año 2009. Sin embargo, realizando un análisis de los extractos bancarios, se puede determinar montos percibidos correctos para dichos años, debiendo obtener los montos de 33.819 soles y 54.937 soles respectivamente. ¿Cómo se puede confiar en ese tipo de conclusiones para emitir una sentencia? Los mismos extractos bancarios del Banco Continental de la cuenta de ahorros que concluye en el 832 muestran que existen ingresos depositados a la cuenta del investigado el año 2010. Sin embargo, de sus flujos de ingresos está vacío. No han tomado en cuenta nada. Son 40.000 soles. ¿Se puede confiar en esa pericia? No se va a poder confiar. ¿O qué parte nada más se va a tomar en cuenta para emitir una sentencia? Esta parte que dice el Ministerio Público, que dice la Procuraduría que está bien, y la parte que nosotros decimos que tiene un error grave, un error caso, eso no se va a tomar en cuenta. No puede ser. La falta de objetividad de esa pericia hace en que la demanda pueda ser declarada infundada. Entonces, seguimos señalando las inconsistencias porque del mismo cuadro y del mismo contenido de esas pericias se encuentran los ingresos de quinta categoría de la Dirección de Salud, de la Universidad Peruana Los Andes, del Seguro Social, de la UNSP y del gobierno regional. Entonces, los peritos no han considerado los ingresos independientes considerados como rentas de cuarta categoría del investigado, a pesar de existir declaraciones juradas anuales y mensuales reportadas por la Administración Tributaria y reportes de los agentes de retención, que son terceros, que validan que el señor Cerrón ha percibido este tipo de ingresos. Aún más, y por sus usos y costumbres, la mayoría de médicos atienden en consultorios particulares, generando importantes ingresos, ¿no? Es relevante aclarar que este tipo de servicios que ofrecen los médicos no suele celebrar contratos por locación de servicios. Observaciones al siguiente rubro de egresos. El flujo ha considerado como egresos la salida de dinero de cuentas bancarias del investigado en el C3 Interfondo, suscripción de fondos mutuos, por 1.253.000 soles. Y el código C4, Credit Corp, suscripción fondos mutuos, por 70.000, sin verificar adecuadamente su origen. En lo que corresponde al Interfondos, por la suma de 1.253.074, el dinero invertido en dicho fondo proviene ¿de dónde? Los extractos bancarios dicen, señor magistrado, de que el 1 de julio del 2020 proviene de la cuenta que concluye en 184 del Banco Interbank, por el monto de 284.469.40, más el retiro del 1 de julio de 2020 de la cuenta de Interbank que concluye
en el número 135 por la suma de 968.604.63 soles. Estos montos sumados dan como resultado 1.253.000.74 soles, quedando acreditado en forma clara el origen de esta transacción. Necesita los extractos bancarios, señor magistrado. El origen de dichos fondos fue cotejado por la Administración Tributaria en la única prueba que se ha presentado por esta parte, en un procedimiento de fiscalización definitiva, conforme lo muestran en los anexos 2.2 y 2.3 del resultado de requerimiento que concluyen al 353. Ahí verifica a detalle en estos anexos 2.2 y 2.3. Así tomaron en cuenta. Seguimos observando. En el C4 de ese cuadro, Credicorp, suscripción de fondos mutuos por la suma de 70.740 soles, los fondos mutuos invertidos en Credicorp, detallados en el informe pericial 401-2022, es información inexacta, toda vez que dichos fondos en dólares americanos fueron depositados en el mes de enero del año 2013 a la cuenta de ahorros, primera cuenta del BCP, que concluye en 79, por el señor Cerrón, por el importe de $20,000. Así está en el extracto bancario de fecha del 1 de enero de 2013 al 31 de enero del 2013. Necesitan los extractos bancarios. Entonces, el origen lícito del abono realizado en la cuenta, primera cuenta que concluye en el 79 del BCP, por la suma de $20,000 americanos, proviene de los ahorros retirados de la cuenta del Continental que concluye en el 832, conforme a los extractos bancarios a la que hace referencia la pericia 401-2022. Para ir concluyendo, voy concluyendo. Observación a la parte que dice ingreso desconocido. El flujo ha considerado como ingresos de origen desconocido diversas transacciones, los cuales son considerados de forma directa como desbalance patrimonial, ¿no? Los peritos han señalado que eso es el resultado de un análisis exhaustivo. Sin embargo, debemos señalar lo siguiente. El año 2013 se identifica un depósito de 102.410 soles con código C1 3.1 del BCP, cuenta de ahorros que concluyen en la 79, considerándolo como origen desconocido. Y ahora vamos a decir que no es así. Es importante mencionar que esos 102.410 soles no es el correcto, ya que la cuenta corriente es en dólares y el monto en soles debería corresponder al equivalente en soles utilizado el tipo de cambio de compra a la fecha del 28 de enero de 2013, 2.556, es decir, el monto debe ser 51.120 soles. ¿De dónde saca esta suma? Por eso es que le pedimos insistentemente, muéstranos los extractos bancarios. No querían mostrar porque se iba a evidenciar esta grave falencia. Pero dicho monto está debidamente justificado de la renta de cuarta categoría, por un total de 61.107 soles, y esto conforme al formulario presentado, y se encuentra en el documento único como prueba presentado por esta parte. Voy concluyendo. En el año 2014 se identifica un depósito de 1.666 soles en el código C11, Banco de la Nación, cuenta de ahorros 4, que concluye en el 70, transferencia de depósitos, considerando también origen desconocidos. A ello se proporcionó la información existente que la procedencia de dicho depósito proviene del Consejo de Reparación de Víctimas. Un documento cierto que solamente se puede ir a verificar en la página. Y en la página sale la resolución y es la misma institución pública quien le apertura la cuenta y le deposita. Y no es cierto que ellos hayan realizado una investigación exhaustiva. El año 2015 hay un monto considerable que dicen de origen ilícito de los 575.000 soles, que ya lo hemos señalado todo su origen. Sin embargo, una breve reseña.
Este se origina de las remuneraciones depositadas del 2011 al 2016. Suma total de 570.224.64 soles. Al año 2016 se identifica el depósito de 16.808.62. Esto también deviene de un proceso judicial en el que los peritos han dicho, es ilegible esa resolución. Esa resolución está en el CEJ. Al año 2016 verifican un depósito de 62.740 soles, origen desconocido, está con C2. Y eso deviene que se verifican los extractos bancarios con un saldo inicial del 2016, 17, 18 y 19, 62.740. Así tan exacto. Es que los extractos no se pueden cambiar. El año 2017 se identifica un depósito de 816.800 soles. Origen desconocido, dicen ellos. Entonces, debemos de aclarar que esta suma dineraria ha sido movimientos de traslado de cuenta a cuenta. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo sumaron. Por eso es que en el rubro del 2020 llega a 3 millones de desbalance. Absolutamente ilógico. ¿Cómo no se va a sumar? Si saco tanta suma de un banco, 100.000, lo sumo al otro banco, nuevamente el mismo 100.000. Nuevamente al otro banco 100.000. Entonces ya tengo 300.000. Eso sería fenomenal. Si yo saco del banco 100.000, le pongo al otro 100.000, ahora tengo 300.000. Eso no es así, por pura lógica, y lo dice la norma también. Entonces, señor magistrado, todas estas inconsistencias no va a ser posible que puedan tener objetividad esta pericia en la que se sostienen también vehementemente la Procuraduría y el Ministerio Público. Y concluyo con lo siguiente. Respecto a los casos que hace referencia de que presuntamente provienen este fondo ilícito, respecto al caso Antalsis, debo de señalar, nulo, la prisión es de conocimiento público. Así lo ha dicho el Ministerio Público, ¿no? Respecto al caso Los Dinámicos, está en investigación. Respecto al caso Aeródromo, hay una casación bien concedida. Conocimiento público. Incluso ha sido declarado nulo. Respecto al caso de La Oroya, hay un habeas corpus pendiente. Todos estos casos que pretende decir Los Dinámicos, Antalsis, Aeródromo, La Oroya, ha sido sentenciado. Nos sorprende, nos llama la atención, como dice la Procuraduría, nos llama la atención que el titular de la acción penal use información sesgada. Si es conocimiento público, se trata del señor Sarón, que todos esos casos están controvertidos. Las sentencias también. Asimismo, debo de señalar, señor, para que declare infundada esta demanda de que al tener una pericia inconsistente, al tener documentación que han sido controvertidas, al tener criterios de especialistas de la SUNAT que siguieron el mismo procedimiento, por supuesto que la finalidad fue otra, pero tuvieron los mismos documentos. O sea, los funcionarios de la SUNAT ven de color verde y los peritos de color azul. ¿Es así eso el mismo documento? Es cierto que la finalidad es otra, pero en lo que corresponde a sus ingresos, eso es inamovible. Entonces, señor magistrado, señalo que los cuestionamientos son objetivos y con los mismos medios probatorios que ha presentado el Ministerio Público. Y no es aseveración mía, con falta de objetividad ni nada. Ahí está en su despacho. Asimismo, no hay ninguna observación subjetiva. Estoy hablando de numeración. Extractos bancarios. De los extractos bancarios, ¿qué subjetividad se puede sacar? Ninguna, porque son números que están ahí. Lo único que necesita es al técnico correcto para que haga la contabilidad correcta sin ningún sesgo.
Entonces, señor magistrado, por estos fundamentos, solicito se declare infundada la demanda presentada por el Ministerio Público respecto de la pretensión de extinción de dominio, respecto de la suma de 376.969.13 soles y 1.236.543.30 soles. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado entonces los alegatos finales de las partes, damos por concluido el procedimiento y la sentencia que se emita será notificada oportunamente dentro del plazo de ley. Muchas gracias, levantamos la sesión. Buenos días con todos. Buenos días. Permiso, Muchas permiso. gracias.